Diplomado en Educación Financiera, Módulo 2, Tema 3, Inversión. 3.1. Antecedentes. Invertir es algo que se debería comenzar desde edad temprana. De esta forma, se podrían lograr las metas en el largo plazo. Una de las razones por las que las personas no lo hacen es porque esperan tener más ingresos para comenzar a invertir, lo cual es un error, ya que si se cuenta con un ahorro previo que no se utilice para emergencias, se puede comenzar a invertir y empezar a obtener rendimientos más altos, puesto que generalmente estos recursos a determinados plazos y no como el ahorro que es a la vista. Actualmente existen diversos instrumentos de inversión a los que se puede tener acceso con pocos recursos. Por lo tanto, conocer las diferentes alternativas que existen en productos de inversión es una tarea importante, pues permitirá contar con elementos para tomar mejores decisiones a fin de incrementar los ahorros y lograr las metas preestablecidas. Se entiende por invertir la acción en la que el usuario pone a trabajar su dinero buscando obtener una ganancia en el futuro, asumiendo un riesgo por dicha ganancia en un determinado periodo. Para comenzar a invertir se requiere de un ahorro previo del cual sea posible disponer con libertad, es decir, que no forme parte del ahorro para emergencias o que no esté comprometido en un plazo determinado. Para 3.2. ¿Para qué sirve invertir? Existen muchos motivos para invertir, entre los cuales se encuentran cumplir metas a corto, mediano y largo plazo, asegurar los costos de la educación profesional propia o de la descendencia, hacer crecer los recursos propios para asegurar a futuro un retiro digno. Antes de invertir, es importante estar conscientes de las siguientes cuestiones: el capital con el que se cuenta para invertir, planteamiento de las necesidades y objetivos por los cuales se invierte, definir el plazo que se espera para que se produzcan resultados esperados o se obtengan los rendimientos, horizonte de inversión, contar con disponibilidad de dinero para la inversión, liquidez, ser conscientes del riesgo de posibles pérdidas, tolerancia al riesgo o aversión al riesgo dependiendo del instrumento elegido, etapa de la vida en la que te encuentras. 3.3. Aspectos para definir tu perfil de inversionista. Estar conscientes de la etapa de la vida en la que nos encontramos es un buen punto de partida para delimitar objetivos financieros. 1. Edad. Entre más joven se comience a invertir, más tiempo se tendrá para afrontar los altibajos de la inversión realizada, por lo que es posible asumir mayores riesgos. 2. Destino de la inversión. La meta que se quiere alcanzar define el plazo y los instrumentos que se puede utilizar para lograrla. Es importante que la meta trazada se acople a la realidad. 3. Conocimiento de las opciones. Si es tu primera inversión, no asumas muchos riesgos y busca asesoría. 4. Tolerancia al riesgo. Toma en cuenta qué tanto estás dispuesto a arriesgar tu dinero. Existen muchos tipos de inversionistas. Estos son los perfiles más comunes. Conservador. Su principal objetivo es mantener el dinero que ha invertido, correr los menores riesgos posibles y regularmente sus inversiones son a corto plazo, menor a un año. También aplica para las personas que están próximas a su etapa de retiro y no deben exponer los recursos que han ahorrado durante toda su vida laboral. Moderado. Su principal objetivo es hacer crecer el capital que ha invertido. Busca instrumentos más arriesgados, pero siempre buscando un equilibrio entre el riesgo y la seguridad. Regularmente sus inversiones son a mediano plazo, más de un año. Agresivo. Su objetivo principal es aumentar el capital y el rendimiento de su inversión, aprovechando las oportunidades del mercado, lo que implica asumir riesgos más altos en cualquier tipo de plazo. 3.4. Conceptos económicos relevantes. Para tomar decisiones acertadas en el mercado bursátil es indispensable conocer un poco más sobre conceptos económicos comunes. Índice.
Es un dato estadístico que permite analizar la situación económica de una región o mercado específico. Los índices más conocidos son el PIB, la inflación, el INPC, IPC, divisas, precio del petróleo, los cuales se explican a continuación. Producto Interno Bruto, PIB, es el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en una economía en un periodo de tiempo determinado. En México se publica trimestralmente por el Banco de México. Inflación es el crecimiento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de un país. Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, mide la variación de los precios de una canasta básica de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares a través del tiempo. Índice de Precios y Cotizaciones, IPC, refleja cuánto ganó o perdió la Bolsa Mexicana de Valores en una jornada. Se calcula en función de la variación de los precios de las acciones. Similar referencia FTSE-BIVA se tiene para la Bolsa Institucional de Valores. Divisas. Se le denomina así a cualquier tipo de moneda, por ejemplo, dólares de Estados Unidos, yenes de Japón, libras de Reino Unido, euros de la Unión Europea, etc. El diferencial se expresa en porcentaje al compararse respecto a otras monedas, lo cual a menudo se expresa como tipo de cambio. Precio del petróleo. Costo de un barril de petróleo en dólares en el mercado internacional. En México se le conoce como mezcla MX, Brent en Europa, WTI, West Texas Intermediate en Estados Unidos, entre otros. 3.5. ¿En qué se puede invertir? Existen diversos tipos de instrumentos de inversión. Estos están organizados de acuerdo con el mercado en el que se comercializan. El mercado de deuda, también llamado mercado de dinero y anteriormente renta fija, es un mercado en el cual se puede invertir para obtener mayor liquidez, es decir, la facilidad de poder obtener el dinero invertido con bajo riesgo a un plazo definido. Por ejemplo, A. Certificados de la tesorería, CETES. Son instrumentos financieros de deuda emitidos por el gobierno federal con un valor nominal de 10 pesos que se pagará al finalizar el plazo. Los plazos más comunes son de 28, 91, 182 y 365 días. También son conocidos como bonos cupón cero. B. Bonos. Son instrumentos financieros de deuda garantizados por la entidad emisora, estados, municipios, etc. Su función es financiar los proyectos de infraestructura y gastos corrientes del gobierno. Existen diferentes tipos: BPA, UDI-bonos, BREMS, bonos de tasa fija, etc. Su valor nominal suele ser de 100 pesos o 100 UDIs. C. Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, PRLV. Son títulos emitidos por instituciones bancarias. Su plazo es generalmente menor a un año, con una tasa de rendimiento fija y los recursos están garantizados por el banco emisor. D. Fondos de inversión en instrumentos de deuda. Es un conjunto de instrumentos de deuda establecidos por el emisor en los cuales pueden invertir diversas personas para incrementar el monto invertido y así obtener mayores rendimientos. Generalmente son de bajo riesgo. 3.6. Características del mercado de deuda. Como se señaló anteriormente, en el mercado de deuda se negocian títulos de deuda a fin de que empresas o gobiernos puedan obtener financiamientos mediante la emisión de bonos u otros tipos de títulos. Los instrumentos de deuda representan obligaciones tanto para quien los emite como para quien los adquiere y pueden clasificarse de acuerdo con lo siguiente. Tipos de colocación. Pública. Oferta a través de algún medio masivo de comunicación y asignación o venta por medio de subasta. Privada.
dirigida a una persona o grupo de inversionistas específico. Tipo de tasa. Fija. La tasa se mantiene sin cambios durante todo el periodo. Variable. La tasa cambia periódicamente de acuerdo con las condiciones de mercado. Indizada. Inflación, tipo de cambio, metales preciosos, etc. Cambia de acuerdo con la referencia a la que se haya indexado. 3.7. Mercado de capitales. Es un mercado en el que se realiza la compra y venta de títulos de valor que representan activos financieros o el capital social de las empresas, tales como acciones, obligaciones y certificados bursátiles. Acciones. Son títulos de valor que representan una parte del capital social de una empresa. Pueden generar el derecho al inversionista de recibir las utilidades de esta y son emitidas por las empresas que cotizan en las dos bolsas que operan en México, Bolsa Mexicana de Valores y Bolsa Institucional de Valores. Fondos de inversión en renta variable son un conjunto de instrumentos del mercado de capitales, entre ellos acciones, certificados bursátiles y obligaciones. Son considerados instrumentos de riesgo alto. Usualmente se adquieren a través de las casas de bolsa. Obligaciones. Son títulos que representan una participación en un crédito colectivo para el inversionista, con la característica de que el inversionista puede exigir el pago de los títulos en caso de incumplimiento. Tienen pagos fijos de interés señalados por el emisor. ¿Sabías que la tasa de rendimiento de una inversión se calcula con base en la fórmula del interés compuesto? En contraste con la fórmula de interés simple, en este caso, representa la acumulación de intereses que se han generado en un periodo determinado. Por ejemplo, si tienes 100 pesos y una tasa de rendimiento de 2% con interés simple en un periodo, tendrás 102 pesos. Con interés compuesto, a esos 102 pesos del primer periodo se le aplica de nuevo el interés. A esto se le llama capitalización y también se utiliza en los productos de crédito. En este sentido, en las dos bolsas de valores es lugar físico donde se comercializan los valores en México. En ellas participan las empresas, organismos públicos e instituciones financieras que demandan capital y ahorradores e inversionistas, quienes deseen invertir sus recursos, así como los intermediarios que realizan las operaciones, también llamados corredores financieros. Además de la Bolsa Mexicana de Valores, existen otro tipo de personas o entidades autorizadas para representar a los clientes. Inversionistas. Las personas que compran los valores a cambio de su dinero. Emisoras. Las personas morales que captan dinero a cambio de sus valores. La Bolsa Institucional de Valores, BIVA, es la segunda bolsa de valores aprobada para operar en México y ofrece una opción de cotización para las empresas medianas que actualmente dependen de préstamos bancarios. Los títulos referenciados a acciones, TRAC, los instrumentos que buscan replicar el comportamiento de las acciones o portafolio al que están adheridos. El TRAC, que replica el índice de precios y cotizaciones que engloba las ganancias o pérdidas de la Bolsa Mexicana de Valores, que es el NAFTRAC. 3.8. Mercado de derivados. Existe un tercer mercado donde se comercializan otro tipo de instrumentos llamados derivados, cuyo valor depende del valor de otros activos denominados activos subyacentes. Su principal función es brindar cobertura a través del costo de los metales, petróleo o materias primas. Además, es importante mencionar que en México este mercado es muy pequeño todavía. En México, la bolsa de derivados se denomina Mercado Mexicano de Derivados, MEXDER, la cual opera contratos como opciones y futuros sobre divisas como dólares, euros, yenes, índices y tasas de interés. Existen otras instituciones participantes, por ejemplo, la Cámara de Compensación Asigna,
Se trata de un fideicomiso con patrimonio de los socios liquidadores y accionistas del mercado de derivados, que se encarga de dar certidumbre y liquidez a los contratos de derivados en el mercado mexicano de derivados, MEXDER. El SD Indeval, Instituto para el Depósito de Valores SADCB, brinda servicios de guarda, custodia, administración, compensación y liquidación de valores, y para que todos los valores de deuda o renta variable puedan negociarse, deben estar inscritos o depositados en el Indeval. 3.9. ¿Con quién invierto? ¿En dónde invertir? Existen diferentes tipos de intermediarios bursátiles, por lo que es importante comparar la tasa de rendimiento real de las inversiones con el mismo monto, horizonte de inversión y liquidez en bancos, casas de bolsa, entidades de ahorro y crédito popular, entre otros. Los intermediarios bursátiles son personas morales autorizadas para realizar operaciones de venta de valores y además asesoran en la compra de los distintos instrumentos que hay en el mercado. Pueden efectuar operaciones por cuenta propia o a nombre de terceros. Administran y manejan el conjunto de valores, cartera de otras personas. 3.10. Maneras prácticas de invertir. CETES Directo es un programa del gobierno federal que permite invertir de manera virtual, por Internet, desde 100 pesos en diferentes instrumentos gubernamentales respaldados por el gobierno federal, tales como CETES, bonos, UDIbonos, etc. A través de esta plataforma podrás monitorear tus rendimientos, comprar y vender instrumentos, ahorrar e invertir de manera recurrente. Para más información ingresa en www.cetesdirecto.com/sites/portal/inicio. En esta plataforma podrás crear un perfil para ayudar a planear el futuro de los menores e introducirlos al hábito del ahorro e invertir, además de ayudarlos a alcanzar sus metas financieras de manera segura. Los pasos para crear una cuenta de inversión para niños son: 1. En el perfil del adulto tutor, crear una cuenta de CETES Directo Niños. 2. Capturar los datos del menor, así como su CURP. 3. Aceptar los términos y contratar. Esta herramienta también cuenta con juegos y dinámicas que ayudarán a los más pequeños a entender cómo se invierte el dinero desde temprana edad. 3.11. Inversiones en Forex y otros mercados bursátiles. El mercado de divisas llamado Forex es un mercado completamente electrónico que opera las 24 horas del día a través de centros financieros alrededor del mundo. Además, es uno de los mercados más especulativos, ya que los precios de las divisas cambian constantemente, por lo que existe un gran nivel de riesgo, como también puede existir un gran nivel de beneficios y ganancias. Por ende, es para especialistas con propósitos muy definidos. Es importante mencionar que en México aquellos que lo comercializan solo sirven como plataforma de conexión con un broker extranjero, y como no existe un organismo internacional que regule todas las actividades a nivel mundial en este mercado, el usuario queda desprotegido ante los riesgos o malos usos en los que se pueda caer. Además, dado que las empresas que los operan no son instituciones financieras, no es competencia de Conducef determinar su constitución, operación legal, y por consiguiente no es posible la defensa de los intereses de los clientes que realicen acciones con dichas empresas. Si se piensa invertir en mercados extranjeros, se deberá tener contemplados los siguientes puntos. Dominar el idioma del país donde se contrató el servicio. Conocer la legislación en torno a la inversión realizada. Contar con los recursos necesarios para viajar constantemente al país cada vez que se necesite.
conocer la regulación del país y verificar el organismo de protección que ayudará al usuario o inversionista en caso de que surja alguna controversia. 3.12. ¿Qué son las fintech? Las fintech son empresas emergentes, startups, que brindan servicios financieros mediante el uso e implementación de la tecnología, y para ello se valen de páginas web, aplicaciones y redes sociales con el fin de agilizar y simplificar su proceso de atención. Algunos de los servicios que ofrecen son el financiamiento colectivo, crowdfunding, préstamos en línea, lending, sistema de pagos y remesas, compraventa de activos virtuales, conocidas como criptomonedas, gestión de finanzas personales y empresariales, otorgamiento de seguros, compraventa de acciones, trading y mercados. Derivado del crecimiento de estas empresas en México, el 9 de marzo de 2018 se publicó la Ley FinTech, la cual regula la organización, operación y funcionamiento de solo dos tipos de las empresas mencionadas, ahora llamadas instituciones de tecnología financiera, lo cual dará certeza de las operaciones realizadas y brindará protección a los usuarios que soliciten los servicios de las ITF. Las instituciones de tecnología financiera se pueden dividir en dos grupos. Uno, las instituciones de financiamiento colectivo, que a su vez pueden clasificarse en tres tipos. A, de financiamiento colectivo de deuda, con el fin de que los inversionistas otorguen préstamos, créditos, mutuos o cualquier otro financiamiento causante de un pasivo directo o contingente a los solicitantes. B, de financiamiento colectivo de capital, con el fin de que los inversionistas compren o adquieran títulos representativos del capital social de personas morales que actúen como solicitantes. Y C, de financiamiento colectivo de copropiedad o regalías, con el fin de que los inversionistas y solicitantes celebren entre ellos asociaciones en participación o cualquier otro tipo de convenio por el cual el inversionista adquiera una parte alícuota o participación en un bien presente o futuro o en los ingresos, utilidades, regalías o pérdidas que se obtengan de la realización de una o más actividades de los proyectos de un solicitante. 2. Las instituciones de fondos de pago electrónico, que son aquellas que prestan servicios con el público de manera habitual y profesional, consistentes en la emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico a través de aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de internet o cualquier otro medio electrónico o digital, como los monederos electrónicos. En los términos que señala la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, de acuerdo a lo siguiente: abrir y llevar una o más cuentas de fondos de pago electrónico por cada cliente, en las que se realicen registros de abonos equivalentes a la cantidad de fondos de pago electrónico emitidos contra la recepción de una cantidad de dinero en moneda nacional o extranjera o de activos virtuales determinados. Realizar transferencias de fondo de pago electrónico entre sus clientes mediante los respectivos abonos y cargos en las correspondientes cuentas antes citadas. Realizar transferencias de determinadas cantidades de dinero en moneda nacional o sujeto a la previa autorización del Banco de México en moneda extranjera o de activos virtuales mediante los respectivos abonos y cargos en las correspondientes cuentas antes citadas entre sus clientes y aquellos de otra institución de fondos de pago electrónico, así como cuentavientes o usuarios de otras entidades financieras o de entidades extranjeras facultadas para realizar operaciones similares. Entregar una cantidad de dinero o activos virtuales equivalente a la misma cantidad de fondos de pago electrónico en una cuenta de fondos de pago electrónico mediante el respectivo cargo en dicha cuenta y mantener actualizado el registro de cuentas anteriormente señaladas, así como modificarlo en relación con el ingreso, transferencia
y retiro de fondos de pago electrónico, de acuerdo con las actividades asimismo señaladas anteriormente. Adicionalmente, prevé la figura de modelo novedoso, a aquel que para la prestación de servicios financieros utilice herramientas o medios tecnológicos con modalidades distintas a las existentes en el mercado al momento en que se otorgue la autorización temporal en términos de esta ley. Las personas morales constituidas de conformidad con la legislación mercantil mexicana, distintas a las ITF, a las entidades financieras y a otros sujetos supervisados por alguna comisión supervisora o por el Banco de México, deberán obtener autorización para que mediante modelos novedosos lleven a cabo alguna actividad cuya realización requiere de una autorización, registro o concesión de conformidad con esta ley o por otra ley financiera. Es importante mencionar que este mercado es de reciente creación en nuestro país, por lo que faltará esperar la emisión de las autorizaciones correspondientes, si bien ya existen alrededor de 83 solicitudes en trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Conductips. 1. Fijar una meta. Una motivación será de gran ayuda para comenzar a invertir. Tener una meta es lo primero que debes establecer. De esa manera, podrás investigar cuánto cuesta lo que se quiere lograr y cuánto se obtendrá y cuándo se obtendrá. 2. Realizar un presupuesto. Identificar los recursos que se tiene disponibles. Regularmente, el dinero que utilizamos para invertir es el que se ha ahorrado durante algún tiempo y no lo usamos para algo específico, como un fondo de emergencia o para la educación de nuestros hijos. 3. Definir el perfil de inversionista. Una vez que se cuente con claridad en la meta y se tenga claro la cantidad de dinero que se destinará a ella, es momento de definir el perfil de inversionista que se va a adoptar, conservador, moderado o agresivo. Eso dependerá de tu edad y la tolerancia que tengas al riesgo, es decir, qué tan dispuesto estás a arriesgar tu dinero por ganar un poco más de dinero. 4. Cuidar que el dinero no pierda valor. Considera que el rendimiento de la inversión sea mayor a la inflación, con la finalidad de que tu dinero no pierda valor con el paso del tiempo. 5. Diversificar. Busca invertir en más de una opción. Con ello, minimizas el riesgo de las inversiones. Encuentra un buen asesor y no solo un buen vendedor. Pregunta todas tus dudas y verifica si te plantea los riesgos de cada inversión y no solo las ventajas. 6. Desconfiar de inversiones que prometan rendimientos muy altos. Toma en cuenta que regularmente una inversión que ofrece mayor posibilidad de ganancia también está asociada a mayores posibilidades de pérdida. 7. Informarse. Aunque se cuenten con amplios conocimientos sobre el tema de inversión, siempre es mejor consultar en caso de que alguna duda surja. Consulta www.gov.mx/Conducef. Conductips. Es posible apoyarse en el simulador de ahorro e inversión de la Conducef, el cual te permitirá realizar ejercicios sobre la evolución histórica de los rendimientos de los pagarés, las cuentas de ahorro, CETES directo y la elaboración de un programa personal de ahorro. ¿Cómo vas con tu presupuesto? Puedes realizar un presupuesto en el planificador de presupuesto personal y familiar de Conducef. Consúltalo en www.conducef.gov.mx. Como lo habrás notado, todos tenemos metas a corto y a largo plazo como comprar una casa, pagar deudas, viajar o simplemente tener un fondo de emergencias. Una herramienta es el presupuesto.